Capítulo 2. Entra el mago. Parte 2. ¿Sabes? Creo que Archer fue el culpable de esta situación. Por lo que sé, podría estar abusando de su autoridad superior como guardián del contador para enviar problemas a mí, y simplemente sentarse a verme arder en agonía. Todo mientras tenía esa sonrisa suya siempre enfermiza. Mis pocos meses de relativa paz y relajación se detuvieron abruptamente cuando el pervertido número 1 de la Academia Quod fue asesinado con una lanza por su cita que no era un humano, y terminé peleando con ella y matando a su camarada. Luego, ante mis narices, fue revivido por una de las criaturas más seductoras que he visto hasta la fecha como su secuaz, y así me presenté a 4 de las criaturas de la ciudad que aparentemente se llamaban a sí mismos demonios. Sí, solo yo, mis encuentros sobrenaturales habituales y mi suerte habitual en el rango E. Después de ese encuentro, había pasado las primeras horas de la noche rastreando a esa chica Reinaré con la esperanza de acabar con ella en el acto. Pero ella tenía una ventaja para alejarse de mí, y por alguna razón, ya no pude detectar su olor como antes. Eso significaría que se había escondido detrás de alguna sala, y no estaba dispuesto a pasar el resto de la noche buscándola y no estar preparada para lo que fuera que había planeado. Así que no tuve más remedio que regresar a casa, aumentar el número de hechizos de protección, antes de agacharme para dormir unas horas y luego ir a la escuela. Honestamente, volver a ser un adolescente apesta cuando tenías que cumplir con una cuota mensual de asistencia. En cualquier caso, ahora que he estado expuesto a los demonios y viceversa, eso significaba que tendrían que decidir los métodos para acercarse a mí. En mi línea de experiencia, esto se redujo a 2 opciones. La primera opción era una con la que tenía demasiada experiencia, principalmente los oponentes que me atacaban de frente o me tendían una emboscada en un intento de matarme. Esto ofrece la mayor cantidad de éxito y asegura que el objetivo no se convierta en un pasivo en el futuro. Pero considerando lo que he visto hasta ahora, diría que la segunda opción era más preferible. Enviando a un representante para hacer contacto y posiblemente reclutarme. Eso solo supuso la pregunta de a quién se enviará a buscarme. Teniendo en cuenta que conocía a la mayoría de los miembros del consejo de estudiantes y sabía que Sona estaba pendiente de ellos, estaba claro que no dejaría que me conocieran tan pronto. Eso dejó al grupo de Rías a quien aún no he conocido en persona. Y considerando las reacciones que seguía recibiendo de ella y su compañera de cola de caballo, eso habría dejado a los otros miembros desconocidos. Entonces eso significaría que probablemente usarían el enfoque de la trampa de la miel con las otras chicas, considerando que todo lo que he visto fueron mujeres hermosas en ambos grupos. Kia. Kiba-kun. Kiba-sama. Y o usarían el enfoque de niño bonito. Dicho chico bonito que acababa de entrar a mi salón de clases en medio de un mar de chicas chillonas era el hombre popular número 1 de la academia. Kiba Yuto era un joven de piel pálida, cabello rubio y ojos grises, con un pequeño lunar debajo del ojo izquierdo. Su apariencia, junto con los modales propios de un caballero, atrajeron enormemente a las chicas, y aparentemente él fue el motivo de la frase maldito guapo que seguí escuchando durante los últimos meses. También supe hace unos meses que él también era parte del mismo grupo que Rías, y como no tenía ninguna razón para buscarlo o el deseo de mezclarme con ellos, no interactué con él en absoluto. Al menos hasta ahora. ¿Emilia Shirou? Preguntó mientras se acercaba a mi mesa. Mi nombre es Kiba Yuto. Rías Gremory Senpai me ha pedido que te acompañe a verla a ella y a Kaichou. Por favor, ven conmigo. Todos los estudiantes en el aula y fuera del pasillo exclamaron en voz alta ante la noticia, y las reacciones posteriores fueron mixtas entre los dos sexos. Maldita sea. Los dos finalmente se han conocido. No hay esperanza para nosotros ahora. Ahora Emilia se va a encontrar con las One-samas, maldito hermoso. Él ya interactuó con el consejo estudiantil, ahora va por las chicas del club de lo oculto. Maldito ese chico. Los machos se quejaban enojados mientras nos lanzaban miradas sombrías a los dos. Pero no eran nada comparados con las reacciones de las mujeres por las que comenzaba a sentirme un poco obsesionado. Kia. Kiba-kun y Emilia-kun juntos. Es un sueño hecho realidad. La manera caballerosa de Kiba, y el cuerpo y actitud varonil de Emilia-kun. La pareja Kiba X Emilia finalmente ha nacido. No me arrepiento. ¿Dónde está mi cámara? Necesito grabar este momento rápidamente. Las chicas más cercanas a nosotros se desmayaban por nuestra interacción, mientras que las que estaban más atrás nos miraban con el tipo de ojos aturdidos que me hicieron cuestionar seriamente mi seguridad en este mundo.
Es decir, estas chicas eran peores que los de vuelta en la asociación, y que eran muy cuestionable en su comportamiento. Lidera el camino. Agarré mi almuerzo de la mesa y me levanté para seguir a Kiba. Ojalá podamos escapar de este lote de una sola pieza. Entonces, ¿esto te pasa todas las veces? Pregunté en un tono levemente plano mientras subíamos las escaleras hacia el nivel donde se encontraba el consejo estudiantil. Jajaja, y Kiba soltó una risa algo educada pero triste mientras se rascaba la mejilla. No lo culpo por esa expresión. Quiero decir, ¿cómo diablos alguien puede manejar a tantas chicas desmayándose por él de esa manera durante tanto tiempo? Los nobles en casa podían hacerlo ya que crecieron con la atención desde que nacieron, pero esto era la escuela secundaria, maldita sea. Me encontré compadeciéndome de Rin cuando ambos estábamos en la escuela secundaria. Aquí estamos. Kiba abrió la puerta e hizo un gesto para que me dejara entrar, lo que hice después de un momento de vacilación. Siempre existía el peligro de estar en el territorio de un enemigo, uno nunca sabe lo que tiene reservado para ti después de que descubras sus secretos. Lo primero que noté fue que la disposición de la habitación parecía haber cambiado ligeramente, con las mesas movidas más cerca de las paredes para permitir más sillas en la habitación. A mi izquierda, los pocos miembros del consejo de estudiantes estaban sentados de una manera algo sombría. Mantuve mi expresión pasiva mientras miraba a Reya y Tomoe que me miraban con una expresión de pesar mezclada con un ligero miedo. Tsubaki estaba sentado más cerca del escritorio de Sona y me miraba con atención, luego, a unos metros de ellos, estaba al menos otro miembro que había conocido hasta ahora. Con el pelo blanco que se extendía hasta los hombros y una figura modesta, Momo Anakai era una chica cuya apariencia se destacaba de manera bastante vívida y su comportamiento parecía atraer a los hombres. Yo, por otro lado, desconfiaba un poco de ella, porque los pocos indicios de su actitud que había visto y su apariencia me recordaban demasiado a cierta persona en casa. En mi lado derecho, había menos sillas y el ambiente era decididamente más optimista. Akeno estaba sentado más cerca de la mesa del presidente y me hizo un gesto amistoso con la mano. Sentada a su lado estaba una niña muy pequeña con cabello blanco y una expresión algo somnolienta y tenía un olor inusual de gato a su alrededor. Ella simplemente asintió en mi dirección antes de cerrar los ojos y quedarse dormido en silencio. Buchou y Kaichou están actualmente en clase lidiando con otros asuntos. Explicó Kiba mientras cerraba la puerta y se dirigía a una de las sillas. Estarían aquí en breve. Si quieres, puedes almorzar mientras esperamos. Veo. Inspeccioné la silla que se me presentó antes de sentarme con cuidado. No tenía mucha hambre por la situación y no pensé que debería tener las manos ocupadas con los cubiertos, así que tuve que conformarme con los pequeños daifukus que hice antes. Tenía que tener al menos algo de energía si me metía en una pelea. Me detuve antes de ponerme uno en la boca, sintiendo una fuerte mirada en mi dirección. Me volví y vi a la niña que ahora estaba completamente despierta y miraba el daifuku en mi mano. Alterné mi atención entre los dos, antes de levantar mi mano por encima de mi cabeza, viendo sus ojos fijos en ella mientras su cabeza se quedaba quieta. Bajé mi mano y sus ojos siguieron su ejemplo. Moví mi brazo hacia los lados y ella todavía lo miraba. Hoy, a pesar de la conversación seria que potencialmente podría determinar mi destino más tarde, no pude evitar tener una sonrisa traviesa formándose en mi rostro mientras una Rin imaginaria susurraba en mis oídos palabras de picardía. Puede que sea infantil, pero era demasiado bueno para dejarlo pasar. Empecé a mover mi brazo un poco más rápido, en todas las direcciones posibles en las que podía pensar, mientras sus ojos lo seguían sin mover la cabeza ni una sola vez. Llegó al punto en que mi mano se volvió borrosa por la velocidad a la que iba, y sus ojos aún podían mantener el ritmo, justo en el momento en que lo detuve abruptamente frente a mi mano. Fue francamente divertido ver esa reacción de ella. Me recordó como un niño mirando un dulce que quería en una tienda de dulces. Me reí entre dientes mientras ponía el daifuku en mi mano. ¿Quieres uno? Ella me miró por un momento antes de asentir. Se lo arrojé suavemente, preguntándome cómo reaccionarían los demonios a mi comida. Lo miró tentativamente como para comprobar si era veneno. Luego, con un gesto que sugería que estaba contenta con sus cheques, abrió la boca para revelar pequeños colmillos y le dio un pequeño mordisco. Su reacción fue bastante interesante, en la forma de sus ojos abriéndose y dos mechones de cabello erguidos como orejas de gato. Luego, con la misma rapidez, el daifuku desapareció de su mano por completo. Maldita sea, podría darle una oportunidad a saber para comer rápido.
¿Está bien? Y sí. Ella dio su respuesta mientras miraba la bolsa de Daifukus con un toque de nostalgia en sus ojos. Sintiéndome un poco divertido por su expresión, saqué 2 más de la bolsa, antes de entregarle el resto. Aquí puedes tenerlos. Tomó la bolsa lentamente, antes de distribuirlas una a la vez a los demás y agarrarse al resto. Koneko-chan, no olvides dejar algo para Sona y Rías. Akeno le recordó gentilmente y después de un momento, la niña quitó de mala gana 2 más para dejarlos a un lado, antes de abordar el resto por su cuenta, lo que hizo que una de mis cejas se alzara con asombro. Quiero decir, seguro que disfrutó de mi cocina, pero ¿realmente podría hacer frente a esa cantidad de Daifukus? Hice demasiado y había planeado guardar algo para más tarde, pero ¿realmente estaba planeando terminar los 20 restantes? Tan bueno. Me volví para ver a Tomoe con una expresión extremadamente exultante después de que le dio un mordisco al que tenía en la mano. Los demás mostraban expresiones similares a las de ella con diversas diferencias. Tsubaki se veía dividido entre dichoso y serio, Reya y Momo estaban mirando a sus Daifukus con estrellas en los ojos, Kiba seguía siendo caballeroso en su alabanza con simples asentimientos y para Akeno, bueno, por alguna razón, el olor a cuero estaba anulando el olor a ozono quemado, y realmente me estaba haciendo sentir incómodo ante su mirada y el rubor de sus mejillas. Otros pensamientos quedaron en espera cuando se abrió la puerta y entraron las 2 últimas adiciones a la reunión. ¡Oh, Dios mío! Rías parpadeó mientras miraba la expresión de todos. Algo bueno debe haber sucedido. Ah, Kaichou. Tsubaki tartamudeó mientras alternaba sus miras entre ella y el Daifuku en su mano. Esto no es lo que parece. Emilia le ofreció un poco y ella nos dio un poco y nosotros lo tomamos y, aquí. Koneko levantó el plato con los 2 Daifukus restantes que les quedaban. Los 2 se miraron antes de tomarlos, haciendo una pausa para comprobar si había algún veneno o hechizo antes de morderlos. Sus reacciones me resultaron bastante divertidas. Rías se sonrojó y puso una mano en su mejilla mientras miraba al Daifuku con una expresión muy feliz, y Sona de hecho dejó escapar un ligero gemido antes de apretar la boca con fuerza con la mano. Por mi parte, me sorprendió un poco ese tipo de reacción de ella. Maldita sea, debería haber sacado mi teléfono con cámara para capturar ese momento. Vaya, Sona. Rías dejó escapar un tono divertido mientras se volvía hacia ella. Sé que esto es bueno, pero tener este tipo de reacción al dar un mordisco, creo que tus fans se sorprenderían. Sona tosió suavemente mientras tenía un ligero rubor en su rostro. Asumo que hiciste esto, Emilia-kun. Se volvió hacia mí con una expresión decididamente estoica, arruinada un poco por el profundo rubor y su reacción de antes. Simplemente asentí y señalé la bolsa de Daifukus que Koneko estaba demoliendo a un ritmo alarmante. A ella evidentemente le gustó mi comida, así que simplemente se la entregué. Al menos todavía tengo mi bento, de lo contrario esto sería problemático. Y veo. Sona miró el Daifuku que tenía en la mano con una expresión linda y complicada, como si se debatiera entre comerlo ahora o guardarlo para comerlo más tarde. Luego, con un suspiro, terminó el resto y se dirigió a su asiento, centrando su atención en mí. Parece que ya era hora. Shirou Emilia. Comenzó cuando Rías se sentó a su lado. Nos ha llamado la atención que usted es un mago en nuestra jurisdicción, y considerando su destreza en la batalla y sus encuentros con los individuos de anoche, nos gustaría tener una discusión sobre su estadía aquí. Está bien, pero antes de continuar, deseo preguntar una cosa. Levanté un dedo para detenerlos mientras me volvía hacia Rías. Dependiendo de tus respuestas, esta conversación podría ir de cualquier manera. Así que dime la verdad, ¿qué has hecho con el niño? ¿Oh, te refieres a Youdou-kun? Rías reflexionó mientras me sonreía. Tenía la impresión de que no se hablaban mucho, considerando los muchos intentos que le han hecho para que no se asomara en el vestuario del Kendo Club. Ese puede ser el caso, pero hasta ayer era un ser humano, y eso significaba alguien a quien debería proteger de conocer a las criaturas del otro lado. Respondí ambiguamente. Y el hecho de que algunas criaturas de dicho bando aparentemente ignoraron la pelea que se estaba produciendo y decidieron convertir a una persona indefensa en uno de los suyos en su lecho de muerte, es algo con lo que estoy teniendo muchos problemas de confianza. Oye, puede que suene cruel, pero esa era la verdad. Ah, si ese es el caso, entonces no debes preocuparte. Rías respondió con frialdad sin perder el ritmo. Ha sido curado y no voy a hacer nada que ponga en peligro su humanidad. De hecho, lo vi yendo al vestuario del club de Kendo con sus amigos.
Sí, debe estar bien si iba a echar un vistazo al vestuario después de haber sido apuñalado la noche anterior. Un suspiro escapó de mi boca mientras frotaba mi sien para aliviar el leve dolor de cabeza, haciendo una pausa para mirar a Sona que aparentemente estaba haciendo lo mismo que yo. Ambos nos miramos el uno al otro por un momento antes de inclinar la cabeza y suspirar de nuevo. Sí, Issei estaba a punto de convertirse en un dolor de cabeza generalizado. Está bien, ya que está a salvo, supongo que ahora puedo escuchar esta discusión. Simplemente negué con la cabeza y me incliné hacia atrás para escucharlos. Entonces, ¿cuál es su veredicto? Nos gustaría pedirle que se una a nosotros como miembro de cualquiera de nuestros nobles. Sona lo dijo rápidamente después de su mini ataque de exasperación. Eso definitivamente cambió el estado de ánimo en la habitación, ya que las chicas de su grupo parecían mucho más serias ante su sugerencia, mientras que la facción de Rias parecía un poco apagada. Kaichou, no quiero interrumpir, pero ¿estás seguro? Reya preguntó mientras me miraba. Estoy muy seguro de la elección. Sona respondió mientras gesticulaba con una mano. Emilia-kun tiene una gran habilidad en la lucha, y tiene la capacidad más que suficiente para enfrentarse a dos caídos al mismo tiempo. ¿Caído? Parpadeé mientras pensaba en los oponentes a los que me enfrentaba. Así que ese es el nombre de la especie de Reinaré, ¿eh? Como en los dos que peleaste. Sona se volvió hacia mí con el ceño ligeramente fruncido, mientras Rias me miraba con la misma expresión curiosa que esa noche. Emilia-kun, ¿por casualidad no sabías que eran ángeles caídos? Por un momento hubo silencio, luego abrí la boca. ¿Qué? ¿En serio, no sabías con quién estabas peleando? Rias reflexionó mientras me estudiaba aún más mientras dejaba escapar una sonrisa pensativa. ¡Qué intrigante! Sona ignoró su comentario mientras enfocaba su atención en mí. Emilia-kun, ¿realmente no sabes que luchaste contra dos agentes de la facción caída sin entender sus identidades? Está bien, antes de continuar, ¿puedo confirmar algo? Levanté una mano para calmar mi cabeza de las implicaciones de su pregunta. Cuando hablas de los ángeles caídos, ¿te refieres a los que caen en desgracia y son exiliados para siempre por el Big Gui allá arriba? Hice un gesto con el dedo hacia arriba para captar el punto. Esa sería la versión típica de la mayoría de la literatura. Reya respondió mientras todos me prestaban atención. Emilia-kun, te ves un poco inestable. ¿Estás bien? De acuerdo, tuve la sensación de que Zelrecht y Archer se estaban riendo a carcajadas en este momento. Deben haber unido fuerzas para atormentarme por mi falta de acción durante los últimos meses lanzándome algunas bolas curvas importantes. Malditos sean. Bien, es hora de controlar los daños. Estaba claro que cualquier conocimiento que tuviera antes, no era suficiente para este mundo, y como había admitido más o menos mi falta de conocimiento sobre las criaturas de este universo, tenía que jugar con inteligencia. Supongo que optaré por la opción más segura. Medias verdades, sin mentiras. Está bien, considerando cómo la cantidad de preguntas en mi cabeza está aumentando y nuestro progreso no va a ninguna parte, primero aclaremos algunas cosas en el aire. Respiré hondo y lo solté mientras me sentaba más derecho en la silla. Primero, creo que es seguro decir que nuestros secretos son descubiertos el uno por el otro, así que supongo que debería aclarar algunas cosas por mi parte. Técnicamente soy un mago de tercera categoría que no completó el entrenamiento, ya que el primer mentor murió hace unos años. Él y yo somos ateos, así que perdóname si encuentro un poco difícil de creer en el concepto de Dios y sus ángeles. Esa era técnicamente la verdad. Papá nunca creyó mucho en los dioses a pesar de la evidencia de su existencia, y por mi parte, no me preocupaban demasiado porque no quedaban muchos en mi viejo mundo, a menos que anden aterrorizando a la gente debido a algún estúpido hechizo. Por algún trabajo ruinoso. Incluso entonces, muchos de los magos en cuestión no eran creyentes en la religión, ya que eran muy prácticos y la idea de ángeles caídos o demonios se consideraba cuentos de hadas. Sin embargo, ¿no tienes problemas cuando nos presentamos como demonios anoche? Rias inclinó la cabeza mientras preguntaba. La miré fijamente y respondí en un tono uniforme. Cuando has luchado contra suficientes demonios, monstruos y otras criaturas inhumanas que cazan humanos por deporte o comida, el término diablo se convierte en otro sinónimo para referirse a tales criaturas. Veo. Sona asintió lentamente mientras reflexionaba sobre mis palabras. Pero aún así, puedes manejarlos fácilmente sin la tutoría adecuada.
Solo porque no completé mi entrenamiento, eso no significa que no pueda adquirir algunas habilidades para derribar monstruos. Respondí suavemente. Después de todo, necesito algunas habilidades para sobrevivir. Está bien, de verdad odia la forma en que sueno como Archer. Volvamos al camino. Ahora que sabes que tengo un conocimiento limitado sobre ti y esos ángeles caídos, ¿por qué no me informas sobre las diferentes criaturas? Me recliné en la silla. Y también, ¿qué quieres decir con nobleza? Sona y Rías se miraron por un momento, antes de que Rías hiciera un gesto que le indicara que tomara el papel de explicarme las diferentes partes. Muy bien, creo que el mejor lugar para comenzar es desde el principio, pero les daré la versión abreviada para una mejor comprensión. Sona volvió a ajustarse las gafas. Hubo una guerra que se prolongó durante muchos milenios por las tres facciones desde el momento en que nacieron. Los ángeles dirigidos por Dios mismo, los caídos dirigidos por uno de los primeros en caer de la gracia, Azazel, y finalmente los diablos, dirigidos por el cuatro satanes originales. ¿Cuatro satans, como en plural? Interrumpí su explicación con una mano mientras sentía que la sangre de mi rostro se sonrojaba por las implicaciones de que había cuatro criaturas tan poderosas liderando la facción del diablo. Sí, pero murieron durante los últimos años de la guerra. Sona respondió con una expresión que hablaba de que se estaba acostumbrando a que la gente reaccionara a esa parte en particular de la noticia. Algún tiempo después, las tres facciones decidieron suspender la guerra y hacer una tregua incómoda debido a las pérdidas masivas en todos los bandos. Esto fue particularmente cierto para los demonios cuyo número disminuyó profundamente en ese entonces. Fue durante el período de paz que Ajuka Belzebú, uno de la generación más nueva que asumió el cargo como uno de los cuatro gobernantes, introdujo el Evil Piece System. Sacó un objeto que reconocí como una de las piezas de caballo del ajedrez, aunque tenía un tinte rojizo y lo que parecía ser un pequeño símbolo en el costado. Luego me lo tendió para que lo tomara y lo observara. Lentamente saqué mi mano, deteniéndome justo antes de tomar el objeto en cuestión. Tenía algo de experiencia con criaturas que intentaban tomarme con la guardia baja con objetos mágicos, y fuera lo que fuera esta pieza de ajedrez, definitivamente tenía algunos aromas extraños, una mezcla de agua como la de Sona, un toque de roble oscuro y algo extraño. Recuerda a Zelrex por alguna razón, pero no tan profundamente aromatizado como el suyo. Aún así, no creo que ella intentaría algo que pudiera. Todos los pensamientos se detuvieron cuando abrí la mano y ella dejó caer la pieza sobre ella. En el momento en que tocó mi palma, la pieza se iluminó intensamente con un resplandor azul y las visiones comenzaron a destellar ante mis ojos. Una niña corriendo por un campo con otra niña con dos colas. Un campo de hielo y agua rodeándola con un demonio parecido a un toro frente a ella. Campos de batalla de antaño y criaturas hermosas y monstruosas chocando entre sí. Un anciano envuelto en blanco y luz oscureciendo su rostro blandiendo rayos y espadas para golpear a sus enemigos. Y finalmente cuatro figuras imponentes envueltas en sombras, el más alto del lote girando la cabeza lentamente, sus ojos amarillos mirándome con fuego alrededor de su iris y mirando profundamente en mi alma. El sonido del acero estirado rompió las visiones y fui recibido con la vista de que iba sosteniendo una espada mientras algunos de los otros ocupantes estaban de pie en una postura. Parpadeé y me di cuenta de que estaba de pie con la silla esparcida en el suelo, con el objeto ofensivo en el suelo, su brillo disminuyó lentamente y finalmente volvió a su estado original. Eso nunca había sucedido antes. Sona murmuró mientras miraba la pieza malvada mientras aún estaba sentada en su silla. Nunca había visto ni escuchado tal reacción hacia nadie en mi vida o en toda la historia. Sí, muy interesante de hecho. Rías, que todavía estaba de pie junto a ella, reflexionó mientras Akeno estaba a su lado con la electricidad saliendo de sus dedos. Se volvió hacia mí con una ceja levantada. Bueno, parece que te has recuperado de eso, así que, ¿podrías mantener la espada alejada? Parpadeé de nuevo en confusión ante sus palabras antes de darme cuenta de que había algo en mi mano derecha. Lo miré por un momento, antes de soltar una palabra. Oh. En mi agarre, las runas en Lovera brillaban intensamente mientras se esforzaba activamente por dejar mi mano para cortar a estas criaturas delante de mí. La espada de San Fernando III fue una espada sagrada que encontré durante mis viajes a España, y su reputación de ser un asesino demoníaco fue ciertamente una de las que tomar nota. Y desconocido para la gente común, ¿había una muy buena razón por la que se llamó cazador de lobos?
Porque en el pasado había un mago que estudiaba sobre apóstoles muertos y la licantropía, y en un momento decidió que la gente sobreviviría a cualquier cosa. Catástrofes si ya no fueran humanos. Inventó un virus y lo inyectó en un lobo callejero que atrapó, antes de liberarlo en la aldea cercana, convirtiendo a los habitantes en hombres lobo furiosos en cuestión de días. La antigua asociación y la antigua iglesia trabajaron juntas durante ese período para contener la situación mientras forjaban una espada que podría eludir sus defensas naturales. Poco después de su finalización, el hombre que se convertiría en el rey de Castilla tomó la espada y se dedicó a matar a todos los hombres lobo entre ellos, y finalmente le dio el golpe final al creador que se transformó en uno. Debido a sus runas sagradas, era extremadamente mortal para otras criaturas demoníacas. Y ahora mismo, podía sentir su furiosa intención de cortar las cabezas de todos los demonios en la habitación. Cálmate. Hablé con la hoja mientras proyectaba mentalmente mis pensamientos en ella. Lenta y algo a regañadientes, el brillo de la hoja retrocedió hasta las runas antes de desaparecer por completo. Me tomé un momento para asegurarme de que estaba tranquilo antes de cancelar la proyección. Una espada sagrada de calidad superior. Rías me miró con esa sonrisa inusual y una atención de halcón. Una espada diferente a la de tu pelea con los caídos, y también varias demoníacas en ese entonces. Realmente eres un misterio. La ignoré y miré a Sona a los ojos. No estoy seguro de lo que acaba de pasar, pero me disculpo por mis acciones. Sona estudió mis movimientos antes de inclinar la cabeza. También es mi culpa, no esperaba que la pieza reaccionara de esa manera. Me incliné hacia atrás antes de alcanzar la silla para levantarla y colocarla correctamente, eligiendo esta vez para estar de pie. Está bien, antes de que nos interrumpieran, ¿había algo más que quisieras agregar? Sí. Sona dejó escapar un suspiro mientras les indicaba a sus miembros que se retiraran. Las piezas malvadas fueron diseñadas para permitir que los demonios de clase alta conviertan a otras especies en demonios ellos mismos, y los tengan como nuestros sirvientes. ¿Servicio? Mis ojos se entrecerraron ante esa palabra. De acuerdo, no era con el que estoy profundamente familiarizado, pero la forma en que lo expresó, ¿quieres decir que los esclavizaste a través de sus almas? No, así no. Sona dejó escapar un tono de pánico mientras actuaba nerviosa por primera vez desde el comienzo de la conversación. El propósito de las piezas no es crear esclavos, estaba destinado a aumentar nuestro número. Aunque hay algunos que abusaron del sistema, nos aseguramos de castigarlos severamente y detener. Levanté una mano mientras tomaba un momento para respirar profundamente y aclarar mi mente. Eso, y controlar mi intención de llenar la habitación con hojas afiladas. Lo que estás diciendo esencialmente es que ustedes tomarían a otras criaturas convirtiéndolas en demonios mientras están en su mayoría en sus últimos dedos del pie, de modo que aumenten su número para posiblemente invadir el mundo humano. Espera, eso no lo es. Moví mi mano hacia Tsubaki quien trató de hablar por Sona. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no es eso lo que le hizo a Ise? Hice un gesto a Rías mientras vigilaba de cerca a los demás. Sona parecía afligida mientras trataba de explicar la situación. Por favor, comprenda Emilia-kun, pero cuando se introdujo el alto el fuego, se trataba menos de intentar aumentar nuestra fuerza de batalla, sino más por la supervivencia de la especie. Los únicos fragmentos de conflicto son de los Ratingames y generalmente son inofensivo, sin mencionar, le devolví la palma mientras cerraba los ojos para procesar la situación. Quería creer sus palabras, quería confiar en que ella hablaba en serio todo lo que decía, pero mis experiencias fueron un amargo recordatorio de que por cada lado positivo, siempre había un lado cobre que se retorcía y se destruía. La idea de que los demonios aumentaran su número era bastante mala, pero el hecho de que involucraran a los que yo conocía, ¿de qué otra manera debería reaccionar? Creo que debería obtener una segunda opinión sobre esto, y no de ellos. No me importa que lo diga, pero esta conversación ha terminado. Bajé la mano y abrí los ojos. Tendré que decir que no para unirme a sus grupos y me iré. Espera, no puedes simplemente levantarte e irte. Momo habló por primera vez mientras me miraba con ojos agitados. Simplemente me di la vuelta mientras evitaba el contacto con Reya y Tomoe. No le diré a nadie sobre ustedes, pero no cometeré errores. No quiero estar con ustedes por ahora, estoy perdiendo el tiempo suficiente. Tiempo que podría emplearse mejor cazando a esa criatura reinaré. Me dirigí a la puerta, solo para detenerme antes de que una hoja casi me atravesara el cuello. Lo siento, pero no podemos dejar que te vayas.
Kiba dijo con frialdad mientras sostenía la hoja con una mano. A pesar de ser aproximadamente una cabeza o dos más bajo que yo, sostenía la espada con la facilidad de alguien que trata con oponentes más altos. Ignoré sus palabras y miré la espada, ocultando un ceño fruncido mientras la estudiaba. En cuanto a la apariencia, era una hoja delgada con bordes rectos sin marcas distintivas aparte de la empuñadura dorada, pero había una sensación distintiva de energía demoníaca saliendo de ella, no tan potente como las que tengo. Sin embargo, por alguna razón, no pude descifrar su composición o su núcleo. A diferencia de Lea de Gilgamesh, que me provocó un dolor de cabeza terrible debido a la composición de una estrella caída, este me dejó una extraña sensación de vacío, como si le faltara una pieza clave de algo para completarlo. Tendría que pensar en ello más tarde, ahora mismo me sentía realmente cabreado. Una hoja demoníaca con un borde recto. Diseñada para cortes rápidos pero relativamente débil contra golpes de hoja más fuertes, esta hoja obviamente está diseñada para golpear y correr a alta velocidad. Giré mi rostro ligeramente para ver la mirada de sorpresa de Kiba. Así que esa es tu arma, ¿eh? Eso es lindo. Empujé la hoja con mi dedo y continué hacia la puerta, antes de hacer una pausa y rastrear a Bakuya a tiempo para bloquear la hoja que apuntaba a mi cuello. Sabes, no estás haciendo un buen caso si quisieras invitarme a tu nobleza. Comenté mientras me volvía para enfrentarlos. Considerando tus acciones, estoy pensando en métodos más extremos para negarte, pero considerando que estamos en la escuela, optaré por métodos menos violentos y solo te daré esta advertencia. No vuelvas a hacer eso, ¿entiendes? Dejé salir un poco de mi prana en la habitación mientras hacía mi declaración, inundando mi intención de lastimarlos dentro de mi prana y esparciéndolo en la habitación, haciendo que algunos objetos sueltos vibraran incontrolablemente sobre la mesa. Después de algunas lecciones con Rin y Luvia, había logrado una versión rudimentaria que era lo suficientemente efectiva para la mayoría de los magos. Después de verlos alejarse de mí, alivié el estallido de prana y me dirigí hacia la puerta, deteniéndome a la mitad de la puerta. Por ahora, no los atacaré, pero eso no significa que seamos amigos todavía. Todavía hay algunas preguntas que necesito responder, y encontraré mi camino. Con eso, salí de la habitación y cerré la puerta, luego me alejé lentamente mientras mantenía una estricta vigilancia en caso de que decidieran atacarme o atraparme con su magia. Bueno, eso prácticamente terminó con cualquier posibilidad de alianza con ellos, a menos que surja algo más. Cualquier pensamiento que tuviera se interrumpió cuando sentí un pulso familiar en mi bolsillo. Tomando una mirada cautelosa a mi alrededor, rápidamente fui a una esquina y saqué el objeto en cuestión para mirarlo. El caído amulet que había estado colgando todo este tiempo brillaba un poco ligeramente, con pequeños arcos de electricidad saliendo de él. Pero incluso mientras pensaba que estaba arreglado, el brillo comenzó a desvanecerse y finalmente volvió a su estado opaco. Eso fue, un poco extraño. Sona dejó escapar un suspiro mientras observaba cómo se cerraba la puerta. Al menos no hubo víctimas involucradas, pero lamentablemente pareció que las negociaciones fracasaron. Concedido, tal vez deberían haberlo manejado mejor, pero ella, por su parte, no podía estar segura de lo que haría Shirou si lo hubieran obligado a arrinconarse. Pero también estaba un poco asustada por la extraña alucinación que presenció cuando Shirou les decía que retrocedieran. Por un momento, su figura aparentemente fue reemplazada por otra figura de un hombre mayor con cabello blanco y piel bronceada, vestido con ropa negra y con una capa roja, con ojos oscuros mirándola como si estuviera a punto de ser apuñalada por 1000 cuchillas. ¿Qué fue eso? Bueno, supongo que desperdiciamos esa oportunidad. Se volvió hacia Rías, quien se encogió de hombros un poco rígida mientras miraba la puerta con atención. Pero supongo que ayuda a confirmar una cosa. No tiene un Sacred Gear. Si eso es verdad. Sona se obligó a sacar sus pensamientos negativos de la cabeza y se concentró en otros detalles. La espada utilizada para bloquear el golpe de Kiba fue claramente creada usando magia que ella claramente no tenía conocimiento. Se parecía mucho al nacimiento de la espada de Kiba, pero sus espadas no tenían la misma sensación de poder que las de Shirou, y por lo que ella había visto con su pelea con los ángeles caídos, parecería que podía utilizar espadas que tenían tanto sagrados como atributos demoníacos que excedían con creces todos los que había sentido hasta ahora. Entonces, ¿lo consideramos un aliado o un enemigo? Tsubaki preguntó con el ceño fruncido. Sona hizo una pausa mientras lanzaba una mirada superficial a los dos miembros que parecían un poco abatidos. Tenía que tener un poco de cuidado con sus palabras.
Sería razonable decir que es neutral por el momento. Sona respondió mientras volvía a apilar su papeleo. Él no está muy interesado en nosotros por el momento, debido a su leve malentendido, pero al mismo tiempo está dando prioridad a los ángeles caídos en base a sus ataques contra él y Ryodou. Deberíamos estar bien. Supongo que esa sería la posición ideal para él. Rias asintió mientras se volvía hacia su grupo antes de hacer una pausa. Yuto-kun, ¿qué pasa? Rias le preguntó a Kiba, quien tenía una expresión extraña mientras miraba la espada en su mano. No estoy seguro. Respondió lentamente. Pero Swordbeard reaccionó a Emilia-san de una manera bastante inusual todo este tiempo. ¿Inusual, significa? Bueno, cuando lo llevaba aquí, Swordbeard estaba emocionado de estar en su presencia. Me hace pensar en un niño encantado de ver a su padre después de tanto tiempo. Kiba explicó mientras continuaba escudriñando la hoja en su mano. Luego, cuando se iba, lo sentí empujar dentro de mí, como si no quisiera estar lejos de él. Y también que... Rias lo incitó a responder, quien solo respondió descartando su espada y mostrándole su mano, revelando quemaduras de ira en su palma. Aparentemente, Swordbeard no quiere que lo lastime de ninguna manera. Kiba hizo una mueca cuando el dolor atravesó su mano mientras trataba de flexionar los dedos. Eso es inusual. Rias inclinó la cabeza ante la implicación mientras Akeno avanzaba para curar su cabeza. Aparte del Longinus y otros engranajes que tenían espíritus o criaturas atrapadas en ellos, los Sacred Gear ordinarios no tienen ningún tipo de conciencia que reaccione ante cualquier persona fuera de su área, más aún de esa manera contra su dueño. Se volvió hacia Koneko que todavía estaba en su silla. ¿Y tú, notas algo extraño en Emilia? Y Acero. Koneko respondió suavemente mientras se bajaba suavemente y caminaba hacia ella. ¿Acero? Sona parpadeó ante la respuesta aleatoria que dio. Koneko asintió una vez. Hay una pizca de acero a su alrededor. Sona y Rias intercambiaron una mirada entre ellas, ambas pensando lo mismo. Shirou Emilia, una persona muy interesante y aterradora de hecho. Suspiré mientras me inclinaba hacia atrás en los bancos para estirar mi espalda, distraídamente saludando a las chicas del grupo de pista y campo mientras pasaban corriendo por mi lugar. Me desconecté de sus chillidos emocionados y me concentré en la información que había reunido de Sona y Rias. Quizás lo que más me sorprendió fue el hecho de que había 4 Satanás manejando los asuntos del infierno en este mundo, o que aparentemente había una guerra entre criaturas mitológicas que provenía directamente de la Biblia. Oh, no lo olvidemos, los demonios aparentemente intentan aumentar su número mediante la conversión de la gente normal en su lecho de muerte. Y podría adivinar más o menos por su nombre, pero Rias pertenecía a uno de los 72 demonios basados en Ars Goetia. Pero el hecho de que todos estuvieran presentes y la cantidad de prana que se filtraba de ellos era bastante sustancial, eso significaba que mi hipótesis era correcta. Este mundo estaba todavía en un momento en que la era de los dioses todavía estaba activa. También agravó el hecho de que ya no estaba en mi mundo natal, y que la locura de este mundo finalmente me alcanzó. ¡Oh, alegría! Con un suspiro, me puse de pie y me dirigí hacia las puertas justo cuando alguien me agarró del hombro y me dio la vuelta con fuerza. Inmediatamente preparé el gatillo en mi cabeza para proyectar a Kansou en mi mano, pensando que tal vez los demonios habían recurrido a la opción 1 después de todo. Solo al ver la cara del delincuente me detuve antes de cortarle la cabeza. Shirou. Issei sacudió mis hombros con fuerza mientras me miraba con ojos muy desesperados. ¿Te acuerdas de Yuma, verdad? ¿Eh? No pude evitar mirarlo fijamente mientras trataba de procesar la situación correctamente. Oh no, tú también no. Me diste un consejo sobre mi cita con mi novia. Y te peleaste con ella y el tipo del abrigo anoche. Exigió de nuevo mientras se veía aún más desesperado. ¿Te refieres a la stripper que te empaló por la espalda en tu primera cita? Solo pude decir el primer pensamiento que me vino a la cabeza después de procesar todo hasta ahora. Eso definitivamente detuvo el temblor de mis hombros, pero realmente me sorprendió cuando vi que sus ojos comenzaban a llorar incontrolablemente. ¿La recuerdas? Es real. Gritó con una maldita voz de raíz mientras sollozaba incontrolablemente. Solo pude dejar escapar un ligero suspiro y poner una palma en mi cara. Esta iba a ser una larga noche. Entonces todo eso no fue un sueño. Y sé, como había pedido que lo llamaran, palideció mientras agarraba la bebida caliente que le pasé. De hecho, morí anoche. Lamento darte la noticia de esa manera.
respondí mientras abría mi lata y tragaba el contenido por mi garganta. Me tomó bastante tiempo sacarlo del campus y calmarlo considerablemente y fue un trabajo realmente sediento. ¿Y tú? Se volvió hacia mí con una expresión que claramente hablaba de su confusión sobre su situación. ¿Eres un mago que me salvó la vida? Mago. Dije de nuevo mientras hacía una mueca. De acuerdo, tengo que sacar eso de mi sistema, puede que no sea útil en este mundo. Y solo ayudé mucho, mis hechizos no te curaron como yo quería. Pero la magia no puede ser real. Lo dijo con un poco de fuerza, como para negar el abismo que se le avecinaba. Con otra mueca, levanté el dedo y escribí algo en el aire. Ansuz. Una pequeña llama apareció en mi mano para iluminar la oscuridad que nos rodeaba. Mierda. Y se saltó mientras miraba la llama con los ojos muy abiertos. Parecía que las defensas finales de su cordura habían sido violadas y ahora estaba entendiendo la situación real. Sí, la magia es real. También lo son los demonios, diablos, ángeles caídos y otras criaturas sobrenaturales. Apagué la llama antes de mirarlo directamente a los ojos. Bienvenido al mundo iluminado por la luna. ¿Mundo iluminado por la luna? Preguntó Ise mientras volvía a sentarse pesadamente y me miraba vacilante. Parecía que la conmoción fue demasiado para él y actualmente estaba tratando de agarrar un salvavidas para mantener la cordura unida. Un apodo que una vez usó mi padre para describir el fenómeno sobrenatural que normalmente se oculta o se mantiene oculto a la gente normal. Le expliqué gentilmente de la manera más detallada posible. Por lo general, se trata de criaturas como fantasmas, magos y otras criaturas sobrenaturales, pero también tiende a incluir humanos normales con habilidades o fortalezas inusuales. ¿Gente como tú y ella? Preguntó Ise con una pizca de vacilación por el recuerdo de su ataque. Esa vacilación llamó mi atención cuando decidí ir al grano. Esto puede parecer inusual preguntar, pero ¿qué es lo que realmente recuerdas de esa noche y por qué me preguntaste sobre mis recuerdos? Ise miró sus manos como si quisiera comprobar si estaba sintiendo antes de cerrarlas en puños. Es solo que nadie parece recordar nada sobre Yuma. Incluso revisé los registros de la escuela, fui a su salón de clases y les pregunté a todos con los que se cruzó, pero todo rastro de ella simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Y algo en mí parece ser diferente. Quiero decir, me apuñalaron, debería estar muerto en un charco de sangre, pero me desperté en mi cama sin heridas. Siento que me quemo por el sol durante el día, pero me vuelvo más fuerte y más rápido cuando llega a la noche. ¿Qué me está pasando? Fruncí el ceño ante su descripción de los eventos mientras tomaba unas cuantas respiraciones profundas para calmarse. Esto tenía espionaje escrito por todas partes. De vuelta en mi viejo mundo, los ejecutores o magos que realizaban cualquier trabajo en un área determinada durante un período prolongado de tiempo primero se integraban a la sociedad, usando magia y papeleo para asegurarse de que sus actividades no fueran descubiertas por la gente normal, luego trabajaban para su objetivo, ya sean apóstoles muertos o designados selladores. Luego, después de que su objetivo fuera capturado o destruido, simplemente destruirían todos los registros de ellos y emplearían hechizos de borrado de memoria para limpiar sus huellas, y ocasionalmente eliminarían a otro personal clave para asegurarse de que no haya cabos sueltos. Eso, a su vez, vincularía lo que Ise me había dicho y las palabras que la dama Rainare me dijo. El ángel caído lo estaba apuntando específicamente, y después de matarlo, concluyó que su misión estaba completa y eliminó todos los rastros de su existencia para asegurarse de que no estuviera comprometida. Pero teniendo en cuenta que había interferido con esa parte, había muchas posibilidades de que ella nos persiguiera a los dos en el futuro, ya que yo también era su objetivo de alguna manera. Pero eso no me ayudó a lidiar con la segunda parte de la conversación de Ise. Parecía que fuera lo que fuera este nobleza, implicaba convertir a un humano en algo similar a un no muerto, pero con el estado mental de un apóstol muerto. Mi estómago se retorció ante la idea mientras algunas de las espadas en mi mármol de realidad comenzaban a agitarse ante la perspectiva de derribar a la posible criatura frente a mí. Eso significaba que era muy posible que Ise se convirtiera en un demonio sin su consentimiento o su conocimiento, y ahora era un alma maldita que potencialmente podría ser llamada para cazar a otros por razones similares. Tal vez, solo tal vez, le haría un favor poniendo fin a su sufrimiento ahora mismo. De esa manera no se vería obligado a esclavizar a la humanidad y... HMPH, así que a pesar de toda tu charla de heroísmo, al final no puedes escapar de tu destino.
Una voz que odiaba demasiado resonó en la parte posterior de mi cabeza con ese tono siempre irritante de desdén y presunción. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Se suponía que debía salvar vidas, pero ¿podría salvar a uno que fue condenado a muerte? Miré a Ise de nuevo mientras tomaba otro trago de la bebida enlatada que le di antes. Pude pensar detenidamente sobre las elecciones que estaba a punto de tomar. Esto determinaría cómo manejaría la situación de aquí en adelante. Fueron elecciones como esta las que me hicieron sufrir los gandos de Rin y el uso extensivo de Lupia de sus movimientos de lucha libre, con el ocasional desgarro del Torai Sinai de Fujineche. Ise. Lo llamé y se volvió con una expresión esperanzada. Mi corazón se sintió un poco doloroso al ver esa expresión. Estoy a punto de revisar tu cuerpo, y necesito que te quedes quieto, ¿de acuerdo? ¿Seguro? Respondió con incertidumbre mientras colocaba mi mano en su pecho donde recordaba que estaba la herida. Es posible que experimente una cierta incomodidad momentánea. Le advertí antes de enfocar mis sentidos. Seguimiento. Wow. Ise se estremeció levemente cuando vertí mi prana en su cuerpo y usé análisis estructural para revisar su cuerpo. Justo ahí. Los 8 objetos que he detectado antes todavía estaban dentro de él, pero se sentían más completos, como si se hubieran unido a él con el tiempo. También noté que el cuerpo de un diablo aparentemente no era muy diferente al de un humano, aparte del aumento en la masa muscular y la densidad ósea. Pero una de las mayores diferencias fue la presencia de canales de prana que comenzaron a formarse en el interior. Tenía algunos circuitos de mala calidad en el interior, pero eso seguía siendo un salto de su antiguo estado de 0 circuitos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue algo que residía dentro de su brazo izquierdo. No estaba muy seguro de qué era, pero algo en él me resultaba familiar y extraño. ¿Qué era? Babump. Algo se agitó dentro de mí, como si una criatura durmiendo profundamente dentro de mí moviera, los rastros de su somnolencia comenzaban a desaparecer mientras luchaba por despertar de su letargo. Esa fue una sensación inusual y no ayudó a mi inquietud cuando detecté que la cosa en su brazo izquierdo aparentemente estaba reaccionando a mí de una manera similar, como si estuviera comenzando a despertar. Mejor terminarlo ahora. Retiré mi mano y respiré hondo para calmar mis nervios. Siempre fue una sensación inusual comprobar otro cuerpo con mis habilidades, sin importar cuántas veces lo había hecho. Pero al menos la sensación dentro de mí se detuvo suavemente. Uf. Esa fue una sensación extraña. Y se sacudió levemente su cuerpo. Sentí como si me hicieran cosquillas en el cuerpo de adentro hacia afuera. Se volvió hacia mí con otra expresión esperanzada. Entonces, ¿encontraste algo? Algo de clases. Sacudí el sentimiento que estaba en mí. Parecía que su cuerpo había sanado la mayor parte de las lesiones de su ataque, y los efectos secundarios del tratamiento le estaban dando los sentimientos asociados que tenía en diferentes momentos del día. Veo. Y se apretó ligeramente su pecho con una expresión de dolor e incertidumbre. Entonces, ¿puedes hablarme de Yuna? Se llamó a sí misma Reinaré cuando los encontré a los dos. Me rasqué la nuca con incomodidad. Y en mi línea de trabajo, otras criaturas no usan sus nombres reales cuando atacan a gente normal o cazan a otros para asegurarse de que nadie sepa cómo matarlos. ¿Pero por qué? Y se empezó a ponerse más histérica. Ella me invitó a salir. Planeé la cita. Estábamos felices. Entonces, ¿por qué tuvo que matarme? Parecía que todavía estaba más obsesionado con el hecho de que su cita lo mató a sangre fría que con la idea de que Reinaré no era un humano que lo atacó y lo mató. Suspiré profundamente, sintiendo mi edad mental mientras pensaba en mi curso de acciones. A veces era un trabajo realmente agotador ser una especie de terapeuta, incluso si era una mierda. Está bien, por el momento, es posible que desee probar suerte con otra persona para obtener sus respuestas. Le dije mientras me ponía de pie. Prueba con Rias Gremory, puede que sepa algo. Eso pareció haberlo sacado temporalmente de su histeria mientras me miraba con un ojo superficial. Rias Gremory, la mejor One-sama. Y no voy a comentar sobre la elección de títulos por parte del alumnado, y decidí concentrarme en otras partes. Ella era la que parecía haber salvado tu vida durante mi pelea, así que sería tu mejor opción para obtener respuestas a tus preguntas. Y se asintió mientras se ponía de pie, su expresión ahora reemplazada por una mirada un poco más determinada en su rostro. Está bien, intentaré obtener algunas respuestas de ella entonces. Espera un minuto. Le detuve para que no se fuera a toda prisa.
Cuando obtengas tus respuestas, no dudes en decírmelo también. Me faltan algunas piezas del rompecabezas y odio no saberlo todo. ¿No vienes conmigo? Ise se volvió hacia mí con una nota ligeramente decepcionada. Actualmente tuvimos una leve falta de comunicación, y creo que hay algunas respuestas que solo usted debe obtener. Respondí a su consulta. Y todavía tengo que encontrar a esa chica antes de que ataque a otra. Agregué mientras sentía una de las plumas en mi bolsillo. Así que cuando tengas tu charla con ellos, dame una pista sobre sus asuntos. Bien entonces. Issei comenzó a caminar rápidamente antes de detenerse por un momento. Ishiro. Se volvió hacia mí con una expresión compleja. Perdón por desperdiciar tus esfuerzos para protegerme. Lo arruiné a lo grande, ¿eh? Miré un momento antes de encender y sacudir la cabeza. Este niño era realmente inocente de corazón a pesar de ser un gran pervertido. Por ahora, me alegro de que estés a salvo. Pero asegúrate de no meterte el culo en ese tipo de problemas de nuevo, por favor. Jaja, lo intentaré. Issei se rascó la cabeza mientras parecía avergonzado. Nos vemos entonces. Agité mi mano en respuesta antes de caminar en la dirección opuesta. Solo espero poder obtener mis respuestas pronto.